Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este video. Mi nombre es Viviana Ríos, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Chimborazo y actualmente estoy cursando el primer semestre en el paralelo B. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante acerca de las palancas en el cuerpo humano. Nos estamos refiriendo a una serie de mecanismos que se forman en base a ciertas estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, estas van a permitir el movimiento dentro de nuestro organismo. Este es un ejemplo de una palanca. Tenemos que las palancas se integran de un hueso, ¿sí? Un hueso que viene a ser la palanca como tal, un punto de apoyo, pulcro, que es la articulación, una fuerza de potencia, que corresponde a la que ejerce el músculo, y una fuerza de resistencia. Ahora, vemos aquí también en imagen dos espacios, ¿no? Ya. BP, al hablar de BP, brazo de potencia, se refiere a la distancia que existe desde el fulcro hacia el punto de aplicación de la potencia. Y por otro lado, tenemos también a lo que es el brazo de resistencia. El brazo de resistencia viene a ser la longitud existente desde el fulcro hasta el punto en el que se aplica la fuerza de resistencia. Ahora es necesario también que mencionemos que de acuerdo a la ubicación que se den de estos componentes, de estas estructuras que acabamos de ver, que les acabo de mostrar en esa imagen, pues van a existir tres tipos de palancas anatómicas, como palancas de primer género, palancas de segundo género y palancas de tercer género. Listo, entonces como ya les había dicho, la imagen que revisamos antes era un ejemplo, ¿sí? Lo ocupamos para ubicar cada uno de los componentes que integran a una palanca, ¿sí? Para ello, para irnos guiando más o menos cuáles son y también para determinar cuáles son los espacios que se establecen entre ellos. Pero hay que considerar que no en todos los géneros o los tipos de palancas estos se van a ubicar de un mismo modo. Y es justamente por ello que existen diferentes géneros de palancas. Entonces vamos a empezar con el primero de ellos, que el punto de apoyo se encuentra en la mitad de la resistencia y de la potencia. Entonces, con base en lo que les acabo de decir, pues se podrán dar cuenta que justamente la imagen que revisamos anteriormente se refería a una palanca de primer género. A una palanca de primer género o también llamada palanca de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a realizar un ejemplo con, en este caso, esta pincita que yo tengo aquí. En este caso, el punto de apoyo se encuentra aquí, en la mitad, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la articulación si es que hablamos de nuestro cuerpo humano. La resistencia es lo que yo quiero que se mueva, ¿sí? Lo que yo quiero mover en este caso son estas puntitas de la pincita, ¿sí? Porque esa es la función que tiene. Entonces, yo quiero que se mueva esto es la resistencia. En el caso de esta herramienta, la potencia va a encontrarse aquí. Ujú. La fuerza que yo estoy accionando con mis manos y que va a hacer que se mueva esto. Entonces, punto de apoyo, potencia, resistencia. Y si queremos aplicar esto a un ejemplo en nuestro cuerpo, vamos a hablar de la articulación occipito-atroide. Ya esta se genera entre el hueso occipital y el atlas. Entonces, esa articulación va a ser nuestro punto de apoyo. Lo que queremos mover en este caso va a ser nuestra cabeza. Entonces, la cabeza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la resistencia. ¿Y cuál va a ser entonces la potencia? La potencia van a ser los músculos extensores del cuello, ¿sí? Los músculos son los que generan la fuerza para el movimiento, como en el caso de esto, que serían estas dos cositas de aquí, ¿no es cierto? Por acción de mi mano. Entonces continuamos con la palanca de segundo género. Quien se va a encontrar en la mitad va a ser la resistencia. Sí, la resistencia es lo que yo quiero mover, recordemos también eso. Entonces voy a explicar esto con un ejemplo del uso de un aparato cotidiano, ¿sí? Que tenemos al alcance de nuestra mano. En este caso es una pataconera. ¿Ya? Entonces, em, en este caso, ¿qué es lo que yo quiero hacer mover? Lo que yo quiero que se mueva va a ser esta tapita, ¿no es cierto? Para cumplir con la función que tiene
este instrumento de cocina. Entonces, este sería mi resistencia, ¿ya? Mi resistencia. ¿Cuál va a ser mi punto de apoyo? Mi punto de apoyo en este caso va a ser la bisagra, ¿no es cierto? La unión entre estas dos tapitas. Este va a ser mi punto de apoyo. Entonces, como se podrán dar cuenta ya, el punto de apoyo ya no está en la mitad, sino a un lado de la resistencia. ¿Y cuál va a ser mi potencia? Mi potencia va a ser la fuerza que yo ejerzo para que se produzca el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, vendría a ser acá al extremo la acción que yo genero de mi mano sobre esta como extensión de aquí de la tapita, ¿no? Sí, que me va a permitir realizar este movimiento. Entonces, si queremos aplicar esto igual a un ejemplo de nosotros, sí, a nuestros movimientos, pues podemos situar aquí al movimiento que hacemos con nuestros pies. Ya digamos que este es el suelo, que yo ocupemos desde el suelo, este sería mi pie, y la articulación tibiotarsiana me va a servir como base, como punto de apoyo para que los músculos extensores del tobillo, que vendría a ser mi potencia, me permitan realizar este movimiento, ¿sí? El pararnos de puntillas, como lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia? ¿Qué es lo que yo quiero mover? Va a ser mi cuerpo, ¿sí? Porque al momento que nosotros nos paramos de puntillas, lo que estamos generando es que todo nuestro cuerpo se alza. Vamos a concluir con la palanca de tercer género, ¿sí? Entonces, en esta, lo que va a variar es que en el centro de los otros dos elementos, quien se va a situar es la potencia. Entonces, vamos a ocupar en este momento un ejemplo, un martillo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a situar la potencia. Recuerden que la potencia es la fuerza que ejerzo a través de mi mano. Va a estar entre la mitad de ¿qué? Del punto de apoyo. ¿Cuál va a ser el punto de apoyo en este caso? El extremo de acá del martillo. ¿Y cuál va a ser nuestra resistencia? Va a ser la cabeza de acá, la cabeza del martillo, la parte de metal. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo voy a mover por acción de la fuerza, por acción de la potencia. ¿Ok? Y si queremos relacionar este ejemplo a algún movimiento, a alguna estructura de nuestro cuerpo, podemos mencionar aquí a la articulación del codo. Sí, en la articulación del codo, que nos va a servir como nuestro punto de apoyo. Sí, nuestro punto de apoyo va a ser aquí en el codo. Eh, la potencia van a ser los músculos que se encuentran aquí, los músculos flexores del codo, que nos van a permitir realizar el movimiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser en este caso nuestra resistencia? Nuestra resistencia va a ser nuestro antebrazo y nuestra mano, ¿sí? Porque es lo que se va a mover por la acción de los músculos. Entonces tenemos relacionado justamente con lo del martillo, ¿sí? Aquí tenemos nuestra potencia, los músculos en la mitad, el punto de apoyo, la articulación, la articulación y en este caso nuestro brazo, antebrazo y acá la cabeza del martillo que van a ser nuestras resistencias, ¿sí? Bueno, obviamente aquí es de flexión y el martillo que se mueve, tratemos de hacerlo así, así, ok, así, de atrás para adelante del martillo y la flexión en cambio aquí en nuestro codo. Pues vamos a realizar un resumen muy cortito, ¿no? Sobre los tres tipos de palancas, de modo que no nos confundamos en lo posterior. Entonces, tenemos palanca de primer género. En la palanca de primer género, el punto de apoyo se va a encontrar en la mitad entre la resistencia y la potencia. Palancas de segundo género. Palanca de segundo género, en la mitad se sitúa la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos de la pataconera, no nos olvidemos tampoco. Y palanca de tercer género, en la mitad se va a situar la potencia, que corresponde a los músculos. Y tenemos como ejemplo de esto al martillo, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de esto. Y pues con eso concluimos este tema. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro, que hayan aprendido acerca de las palancas anatómicas. Nos veremos en una próxima ocasión. Eso es todo, amigos.